Buenas noches a todos. Vamos a estudiar la Biblia, ¿está bien? ¿Sí vino a eso? Quiero invitarles que abran su Biblia en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Dentro de la serie que hemos venido ya desarrollando por varios meses, durante los miércoles, las verdades del reino en parábolas, hemos estado aprendiendo pues bastante acerca de cómo Jesús habló a través de estas parábolas, y hoy quiero hablar de una parábola que pues es muy actual, porque ¿cuántos saben que estamos viviendo los últimos tiempos? Estamos viviendo los últimos tiempos y hay que estar preparados porque la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. En otras palabras, Jesús va a venir sin avisar. Pero nos dejó algunas pistas ahí. Él profetizó en Mateo 24 y es muy recomendable que estemos una y otra vez leyendo todo este capítulo 24 y aún el 25, porque nos habla de señales que Jesús nos dijo que estaríamos viendo antes de su segunda venida. Y esta parábola pues tiene que ver justamente con una separación que habrá en el juicio final de los buenos y los malos. Y ahí en Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50, que es donde vamos a basar la enseñanza, dice Jesús, Mateo 13, 47, es la parábola de la red, parábola de la red. Dice Jesús, Mateo 13, 47, ¿lo tiene ahí? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos están listos para la venida del Señor? ¿De veras? Bueno, vamos a estarlo viendo a ver qué tan preparados estamos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú vendrás pronto y tu iglesia clama, ven Jesús y ven pronto. Te estamos esperando, Señor, pero en tanto tú vengas, permítenos estar siempre con nuestra lámpara encendida, prestos, atentos, velando y orando, Señor, alertas en una actitud vigilante, para que cuando tú vengas podamos estar listos e irnos contigo, Señor. Ahora queremos escudriñar tu palabra, Señor, y aprender de ella y ponerla por obra, Señor. Háblanos al corazón, exhórtanos si es necesario, confróntanos también, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual será predicada esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, todos sabemos que desde la caída del hombre allá en el Edén, por causa del pecado, pues una vez que se desató esta desobediencia del hombre, en ese mismo momento se estableció una batalla de dos reinos. ¿Usted sabe cuáles son esos dos reinos? El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Y justamente en esa batalla va implícito el engaño religioso con el cual muchos predicadores de aquel tiempo, falsos maestros, falsos predicadores, han estado introduciendo falsas doctrinas con el propósito de continuar con ese engaño religioso y desviar a la gente del verdadero camino del Señor. Pero déjeme decirle que ya por algunos años se ha venido escuchando una serie de enseñanzas que pues obviamente son raras, también son antibíblicas, y que también están engañando a muchas personas, haciéndoles creer que el infierno no existe y que Jesús es un ser creado como usted y como yo. ¿Qué piensa de eso? ¿Existe el infierno? ¿Sí o no? Bueno, esa parábola precisamente va a rebatir todo esto.
Por lo tanto, dicen que el infierno es un invento del hombre que ha sido usado para engañar el hombre al mismo hombre. Así que en el estudio de esta parábola nos dará una explicación justamente al respecto. Y la gente que estaba escuchando esta parábola de la red son las mismas que oyeron otras parábolas que estaban ahí mismo reunidas en la playa junto con los discípulos. Dice Mateo capítulo 13, versículo 1, dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y Jesús empieza a hablar la parábola del sembrador, la parábola del gran precio, etcétera, etcétera, pero también al final habla de esta parábola de la red. Ya dijimos que las parábolas de Jesús son historias que procuran establecer una comparación entre una cosa común de la vida diaria con el reino de Dios. No es que así es el reino de Dios, sino es una comparación. Por ejemplo, ahí en el versículo que leímos en Mateo 13:47, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. O sea, el reino de los cielos no es una red, es semejante a una red. Jesús, de manera muy apropiada, tomó para su relato la figura de la red, debido a que ahí se encontraban, entre esa multitud de personas, se encontraban Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y muchos otros hombres que se dedicaban a la pesca, que era pues una práctica muy común en aquel tiempo. Por lo tanto, Jesús aprovecha ese relato de la vida cotidiana, esa actividad de la vida cotidiana de muchos de ellos, para dar una enseñanza espiritual. Y una, entre muchas otras de las actividades de los pescadores, consistía justamente en recoger los peces buenos, ponerlos en una vasija y hacer a un lado los peces que no servían. Por lo tanto, su trabajo diario, ese trabajo de separación, estaría ilustrando de alguna manera en el relato de Jesús el juicio final. ¿Cuántos saben que habrá un juicio final? ¿Y está listo para dar cuentas y rendir cuentas en ese juicio final? ¿Sí? ¿Sí está listo? En los versículos anteriores Jesús, a esta parábola, Jesús habla de dos parábolas, la del sembrador y del trigo y la cizaña. Y estas dos parábolas describen la mezcla de personas que hay en el reino de Dios, pero que también en un futuro habrá una separación de buenos y malos, creyentes y no creyentes, que se llevará a cabo cuando venga el fin del mundo. Así que Jesús habló de la parábola del trigo y la cizaña, donde el trigo es símbolo de aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Es usted lavado con la sangre de Cristo? ¿Usted ya fue lavado? Usted entonces es del trigo. Por otro lado, la cizaña simboliza a todo aquel que parece como que es trigo o creyente, pero que en realidad es una cizaña. Y la cizaña en lo natural también es conocida como una hierba mala, una maleza tóxica que daña al trigo verdadero. En la parábola del trigo y la cizaña, la lección principal es que es necesario esperar hasta el fin del mundo para que venga esa separación de los malos y los buenos. Por lo tanto, en esta parábola de la red que acabamos de leer, el énfasis que Jesús hace será que esa separación será ineludible. O sea, nos guste o no nos guste, vendrá esa separación. Así lo estableció Jesús en el versículo 47, vuelvo a leerlo, Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Es importante pues notar las características de esta red, la red a la que Jesús está refiriendo, porque de esa manera podremos entonces entender esta parábola de la red. ¿A qué clase de red se estaba refiriendo Jesús? Déjeme decirle, antes de describir la clase de red a la que se estaba refiriendo Jesús, déjeme decirle que hoy hay mucha gente, no solo allá afuera, pero dentro de las iglesias,
que están viviendo la vida como les da su gana, sin saber, sin meditar, sin discernir, sin pensar que todos algún día estaremos en ese juicio final dando cuentas. Hay mucho pecado dentro de la iglesia, por eso esa palabra que nos compartían, 2 de Crónicas 7:14, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Escuchen esto, mis hermanos, yo lo he dicho ya en otras ocasiones. Esta nación, principalmente esta nación y este mundo entero está bajo el juicio de Dios. ¿Sí o no? Estamos bajo el juicio de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios estamos en el hueco de la mano de Dios. Y debemos de seguir ahí, permanecer ahí. No permitir o dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, las mentiras y los engaños de Satanás. Escuchen esto, el domingo yo decía, la familia está en la mira de los ataques del diablo y está tirando a matar, ¿sí? Pero depende de cada uno de nosotros si permitimos que el enemigo gane y tome ventaja en nuestro corazón. Porque vuelvo a repetir, un día todos compareceremos ahí ante el gran trono del Señor y ahí se hará la separación de los buenos y los malos, los creyentes de los no creyentes. De eso trata la parábola. Por eso es importante estar conscientes. Y póngame atención en esto, no se distraiga, porque es muy posible que esta noche el Señor, algunos de ustedes, de los que están aquí presentes, nos dará la última oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Y si alguien dice, no, pues yo voy a seguir viviendo mi vida como a mí me parece que es lo correcto, cada quien, nos veremos en el juicio final, ¿verdad? ¿A qué clase de red se estaba refiriendo Jesús? Bueno, la Biblia de las Américas, o mejor dicho, la versión de la Biblia de las Américas, hace justamente la traducción correcta. Si alguno trae ahí esa versión por ahí en su dispositivo, Mateo 13:47 lo narra así en la Biblia de las Américas. Él dice, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió toda clase de peces. En otras palabras, esta era una red llamada barredera o de arrastre. Era una red que en la parte superior tenía unos elementos de corcho y que en la parte de abajo tenía algunas piezas de plomo, la cual podía ser usada de dos maneras. Por ejemplo, se echaba esa red barredera o de arrastre con esas piezas de corcho en la parte superior y en la parte de abajo piezas de plomo para que se pudiera hundir totalmente. Y entonces los pescadores la dejaban caer en el agua y luego la recogían haciendo un círculo, la jalaban hacia el borde de la barca y ahí jalaban todos los pescados que habían caído dentro de la red. Esa era una manera. La otra manera es que extendían una red grande. Haga de cuenta que este es el mar, allá está la playa. Entonces los pescadores lo que hacían era extender esa red, así como a la mitad, como en una media luna, la extendían varios pescadores y entonces la empezaban a jalar todos hacia la playa. Y ahí arrastraban y venían toda clase de peces, ¿verdad? Como hay toda clase de personas dentro de una iglesia, que son arrastrados hacia la playa, pero que allá en la playa, ¿qué hacían los pescadores? Hacían una separación de los peces buenos y los ponían en una cesta y los peces malos los desechaban. ¿Sí se entiende la ilustración? Bueno, de esta manera Jesús está ilustrando que Dios estará barriendo en su tiempo, estará barriendo y arrastrando ineludiblemente a todo tipo de personas, creyentes y no creyentes, hacia el día final, pero que también llegará el momento
de estar justamente en la playa o ahí ante la presencia del Señor en ese juicio final, donde será la ineludible separación de los buenos y de los malos. Pregunta, ¿de cuáles eres? ¿De los buenos o de los malos? Y alguno podrá decir, pues aquí estoy en la iglesia, soy de los buenos. ¿Será? Está comprobado, mis hermanos, está comprobado. No todos los que están en una iglesia por el simple hecho de estar en una iglesia son personas lavadas por la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Comprobado. ¿Por qué está comprobado? ¿Cómo podemos comprobar si una persona verdaderamente es un cristiano genuino? ¿Cómo se comprueba? Por sus frutos. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces de repente nos damos cuenta que hay personas que llegan a la iglesia y están ahí, y fervientes, y aplauden y cantan, algunos hasta lloran, lágrimas de cocodrilo, pero de repente como los cometas, ¡fum!, ya no los volviste a ver, y de repente te los encuentras allá en el mundo, en las drogas, en un montón de delitos y pecados allá en el mundo. ¿Serían genuinos estando en la iglesia? Ahora, no me estoy refiriendo solamente a creyentes de una congregación, ministros también, ministros que están ahí. Pero llegará un día donde esa red va a arrastrarnos a todos hacia la playa, donde estará Dios y sus ángeles haciendo esa separación, buenos y malos. ¿Estamos listos para esa separación? ¿En qué lugar crees que va a caer tu vida? ¿En la cesta de los buenos o en la cesta de lo que se desecha? Bueno, nuestra vida habla. ¿Quieres seguir viviendo tu vida como te da tu gana o conforme a tus criterios personales y no conforme al criterio de Dios? Cada quien. Después de este mensaje, mis hermanos, ya no vamos a tener ninguna excusa a nadie. Bueno, con esta imagen en mente de esta red, vamos a ver un poquito acerca de la interpretación de la parábola. Según el relato de Jesús, dice que hasta en tanto no venga Él por segunda vez, escuchen esto, estaremos rodeados, nos guste o no nos guste, en este mundo. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, y mientras estemos en este mundo estaremos rodeados de gente buena y gente mala, de verdaderos hijos de Dios, como de aquellos que aparentarán solamente ser hijos de Dios, pero en realidad serán hijos del diablo. Y por sus frutos se van a conocer. Nos guste o no nos guste, estaremos rodeados en el mundo y aún dentro de la iglesia. Pero insisto en esto, llegará el momento en que se hará la separación. Por lo tanto, así como en el mar hay peces que son comestibles, que son buenos, y otros peces que son malos y algunos de ellos son venenosos, así dentro de la iglesia también hay gente que es genuinamente verdaderos cristianos, que se ve, que se nota que son verdaderas personas que aman a Dios, están apasionados por Dios, buscan todos los días de Dios, buscan vivir siempre agradando al Señor con su vida, tratando de cada día purificarnos, apartarnos del mundo, vivir cada vez más cercanos al Señor. Pero así como hay ese tipo de persona, también hay peces malos en el mar que son venenosos y que están simbolizando aquellos que aparentemente son cristianos, que están dentro de una iglesia o fuera de la iglesia, pero que en realidad son personas artificiales y que son falsos creyentes. ¿Conoce alguno de esos? Sí. Posiblemente ahí en tu trabajo tienes alguno que dice, yo soy cristiano. O ahí en la escuela donde vas, alguien que te dice, soy cristiano, pero ves su vida y tú dices, oye, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Verdad? Así que dice el Señor, Mateo 13:47, versión de las Américas, el reino de los cielos
es semejante a una red que barrerá con todo, arrastrará con todo, que se echó en el mar, recogió, arrastró toda clase de peces, versículo 48. Y una vez llena esa red, la sacan a la orilla y sentados, escuche esto, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Esta palabra sentados alude a que esos pescadores que están ahí haciendo esa separación, lo hacen con toda calma. Me imagino que agarran el pez y, bueno, con la experiencia que muchos de ellos ya tienen, dicen, este pez no es bueno, y lo echan luego. Pero la palabra sentado implica que de una manera muy meticulosa estos pescadores revisan esos peces y ponen aún los buenos en la cesta buena y desechan lo malo. Versículo 49, dice Jesús, así será el fin del siglo. La mejor traducción para esta expresión, o la más correcta, es así será el final del mundo, o en el fin de los tiempos. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos. Así que las verdades espirituales que Jesús está mencionando aquí en la parábola de la red están reforzando solamente las verdades espirituales que Jesús enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. Ya la estudiamos, esta parábola, donde usted ve el trigo y de repente la cizaña se incrusta en el mismo trigo, haciendo parecer como que también es trigo, pero es una cizaña venenosa. Hay dos verdades que son absolutas y que resaltan en esta parábola de la red. Una es que el juicio vendrá para los malos, para los impíos que rechazaron el mensaje del evangelio. ¿Cuántas ocasiones? Yo, por ejemplo, tengo 30 años compartiéndole a mi familia, arrepiéntete, busca al Señor, pide perdón de tus pecados y no quiere nada con el Señor. Bueno, la verdad objetiva de la Biblia es que vendrá un juicio final para los malos, para los impíos. La segunda verdad objetiva es que también vendrá una herencia eterna para aquellos que lavaron sus pecados en la sangre de Cristo. ¿De cuáles de estos dos eres tú? ¿De los primeros o de los segundos? Yo de los segundos, del segundo equipo. ¿Y usted? ¿También? ¿Cuántos me siguen? Bueno, dice versículo 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hay una pregunta que debemos meditar. Si hay quienes están hoy afirmando que el infierno no existe, pues entonces, ¿qué caso tendría abstenernos de los pecados de la carne si no habrá una retribución justa a nuestros extravíos? ¿Qué caso tendría? Pues vamos a gozar la vida, ¿no es cierto? Al cabo, pues, no hay infierno. Bueno, si el infierno no existe, ¿qué caso tendría vivir una vida de santidad apartada del pecado y consagrados para Dios? Vamos a gozar la vida. Bueno, ese es el mensaje que están tratando de lanzar de manera sutil y algunos muy abierta, diciendo y afirmando que el infierno no existe. ¿Cuántos saben que el infierno existe? ¿Y está seguro que existe el infierno? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque la palabra de Dios así lo confirma. No solamente la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver, la ciencia también ha descubierto que hay un lugar que se llama el infierno, ¿verdad? Y algunos nomás oyen infierno y empiezan a temblar. Pues qué bueno, tiemble. Es bueno temblar, tener temor de Dios, porque vendrá un juicio final. Pero no basta solamente con temblar y tener temor, hay que arrepentirnos. Una ocasión el apóstol Pablo confrontó a los corintios una y otra vez por sus comportamientos y conductas, pero una ocasión los confrontó y los reprendió porque ellos dudaban de una de las doctrinas del cristianismo, que es el creer en la resurrección de Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó?
Bueno, los cristianos de Corinto empezaron a escuchar falsas doctrinas y algunos fueron arrastrados suponiendo y pensando que Jesús no había resucitado. Entonces Pablo les escribe en 1 Corintios 15:12, mire lo que escribió Pablo. 1 Corintios 15:12. Dice Pablo: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, aquí predicamos que Cristo resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dicen aquellos: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, estamos perdiendo el tiempo. Y vana también es tu fe, creer en la resurrección de Cristo. Versículo 16. Porque si los muertos entonces no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos perdidos en nuestros pecados. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Bueno, la resurrección de Cristo habla de que el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y junto con su resurrección, con todos esos hechos maravillosos que Jesús logró para nosotros, nos dieron el beneficio de la salvación. Y un día volveremos a resucitar, o sea, nos vamos a morir, pero vamos a resucitar con Cristo en el reino de los cielos. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Sí? Moriremos a este cuerpo corrupto, cuerpo de muerte, pero resucitaremos con un cuerpo ya glorificado por la soberanía de Dios. Vamos hasta el versículo 32 del capítulo 15. Dice Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, bueno, pues entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si los que dicen que el infierno no existe, bueno, pues entonces tomamos las palabras de Pablo y decimos: bueno, pues vamos a comer, vamos a beber, y como en el tiempo de Noé, se casaban, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Vamos a disfrutar la vida, como hoy mucha gente lo está haciendo. Están disfrutando de la vida, aparentemente disfrutando la vida. Con una mujer, los varones con una mujer que no es su mujer, los jóvenes en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en la homosexualidad, en el lesbianismo. Pero escuchen esto: a todos esos que piensan que están disfrutando de la vida, porque la vida es una y hay que disfrutarla, un día, es cuestión de tiempo, estaremos en el juicio final, donde habrá una ineludible separación de los buenos y de los malos. ¿De cuáles eres? ¿De los buenos o de los malos? No, el infierno no existe. Bueno, sigue con tu creencia de que el infierno no existe. Y vamos. Ahorita yo les voy a dar algunos versículos de la Biblia para confrontar eso. Así que, si el infierno no existe, bueno, pues tampoco Satanás existe. Y tampoco el cielo existe. Y Dios tampoco existe. Por lo tanto, hagamos y vivamos la vida como nos dé la gana. ¿Será así? ¿Será así? Bueno, mire entonces lo que dice Pablo. Acuérdese, está reprendiendo a los corintios, diciéndoles que, reprendiéndoles porque pensaban que no había resurrección. Pablo les dice en el versículo 33, no erréis, no se equivoquen, no errar el blanco, no apunten equivocadamente, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, no te creas de los que te dicen no existe el infierno. No te creas de los que dicen que no va a haber un juicio final. No te creas de ellos. Por eso hay que creer lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente allá afuera. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 34. Por lo tanto, dice Pablo, velad debidamente y no peques. Oiga, si el infierno no existiera, pues entonces, ¿por qué Pablo dijo ahí, velen, que habla de una actitud vigilante?
velad debidamente y no pequéis. Aquí pecar se traduce errar el blanco y a través de practicar el pecado constante y continuamente sin quererse arrepentir. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo, porque ellos creían que conocían a Dios, pero vivían de una manera desordenada. Como hoy sucede igual. Mucha gente dice: yo soy cristiano, yo conozco a Dios, voy a la iglesia el miércoles y ahí estoy aplaudiendo y estoy danzando. Es más, yo doy de lo que recibo, voy a dar. Sí, pero no le has dado tu vida al Señor. ¿De qué sirve? Así que en la parábola de la red, Jesús está haciendo énfasis, que nos quede bien claro, en el destino eterno para los malos. ¿Cuál será ese destino eterno para los malos? ¿El cielo? No, el infierno. Los que rechazaron deliberadamente a Jesús y el mensaje de la salvación. Por lo tanto, esta parábola debe de hacernos reflexionar justamente en los tiempos en los que estamos viviendo, reflexionar acerca de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestros pensamientos. En el Sermón del Monte Jesús habla acerca de esa inminente separación entre los buenos y los malos, de los creyentes de los incrédulos, y de aquellos que suponen que porque hacen buenas obras heredarán el reino de Dios, y no lo tiene que buscar. Le prometo que ahí está en la Escritura. En Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22, dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, porque muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio final. Este mensaje que yo estoy compartiendo aquí no es muy popular, mis hermanos, no les gusta a muchos. No les gusta. Es más, les voy a decir una cosa: a mí hoy no me tocaba predicar, pero en la gracia y en la soberanía de Dios, Dios me dijo: pues aunque no te toque, quiero que compartas este mensaje. Señor, pero los hermanos se van a ir de la iglesia, algunos no les va a gustar, Señor, algunos se van a molestar. Porque hoy hay congregaciones donde ya no se habla del infierno como destino eterno para los malos. Dentro de las iglesias donde, ya lo dije, hay gente genuina cristiana, pero también hay muchos que no son cristianos. Y hay que hablar esta clase de mensajes para los que no son cristianos, pues se arrepientan y procedan al arrepentimiento y vayan a los caminos del Señor. Entonces, este tipo de mensajes no son muy populares, a la gente no les gusta escuchar. Hubieran querido escuchar que somos victoriosos y que gloria a Dios y que tenemos autoridad para esto, para aquello. Pues no, este fue el mensaje para hoy. Y si no termino, seguiré la semana que entra. ¿Cuál es el problema? ¿Sí o no? Entonces dice Jesús: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio venidero. Señor, Señor, dirán aquellos, profetizamos en tu nombre. Hoy se están escuchando muchas y muy variadas tipos de profecías. ¿Sí? Que muchos de estos que dicen Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. La pregunta que me surge cuando leo estos versículos: Señor, profetizamos en tu nombre. Mi pregunta es: ¿qué tan genuinas serían esas profecías? Como muchas de las profecías que hoy están saliendo por todas las redes sociales y los medios de comunicación. Así dice el Señor. Hay un hombre en Centroamérica que es un evangelista muy famoso. Me voy a reservar el nombre porque no tiene caso, pero ese cada año saca su profecía para el año 2017, en estas fechas ya. El próximo año
Es un año de avivamiento, dice él. Así dice el Señor. Porque es que así tiene la voz, por eso estoy tratando. Y dice, va a ser un año de avivamiento. Y tiene años diciendo que es año de avivamiento. Y todos los años que ha profetizado ha sido año de apostasía. Entonces, ¿quién está equivocado? Pero él saca la guía profética, la llama guía profética para el 2017. Es posible que ya por ahí la sacó. Búsquela así, guía. No, mejor no busque nada. Así déjelo. No sea que lo vayan a engañar. Muchos me dirán en aquel día, profetizamos en tu nombre, Señor. Y luego dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Habrá personas que genuinamente expulsan demonios de las personas. Sí, sí hay. Es que déjeme decir, el diablo también hace milagros. La pregunta es, ¿esas liberaciones qué tan genuinas serán? ¿Serán verdaderamente liberaciones que provienen del trono de Dios o liberaciones que provienen del trono del reino de las tinieblas? Yo conocí a uno que se decía ministro del evangelio, pero era un brujo, en realidad era un brujo y tenía un espíritu de adivinación. Y ese le decía a la gente, dime tu nombre. Y ahí está el otro, me llamo quién sabe qué. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Y salte. Y la gente empezaba a revolcarse como serpientes y la gente salía, era liberada. Es que, ¿cuántos saben que el nombre de Jesús es sobre todo nombre? Y aunque lo use un impío, en la soberanía de Dios, Dios puede obrar un milagro. Pero también el otro obra milagros, ¿verdad? Entonces dice ahí Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dirán estos, Señor, profetizamos, en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué tan genuinas serían entonces esas liberaciones y esos milagros? Notemos que esos que profetizaban, echaban fuera demonios y hacían muchos milagros, aparentaban estar dentro del reino de Dios y hacer obras para el reino de Dios. Pero miren las palabras que dice Jesús a continuación en el versículo 23. Entonces les declararé, dice Jesús, la autoridad de Jesús manifestándose. Les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso está fuerte. Déjeme decirle, a todos esos falsos profetas que andan por ahí en el mundo entero, a todos esos falsos maestros, a todos esos falsos hacedores de maldad, de milagros, les llegará su justa retribución, donde Jesús les dirá, así parafraseando las palabras de Jesús, les dirá Jesús, ya los soporté bastante tiempo con el fin de que se arrepintieran y corrigieran sus caminos, pero no quisieron, por lo tanto, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Vendrá ese día, sí o no? Sí, va a venir ese día, va a venir. Ahora, ¿cuál será entonces la evidencia de que alguien realmente es hijo de Dios? Su cambio genuino, radical, que manifiesta frutos dignos de arrepentimiento. En el Sermón del Monte Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. El asunto es que de repente se para un lobo detrás de un púlpito y empieza a profetizar. Y empieza a hablar, y empieza a decir sus cosas, y la gente que no conoce, que está ahí, que no conoce o sabe discernir, no tiene el discernimiento espiritual bien desarrollado, se comen todo lo que dice el profeta y el falso maestro. Y dicen, sí, sí es cierto, no existe el infierno. Sí, sí es cierto, Jesús fue un ser creado como todos nosotros, por lo tanto no hay que adorarlo. ¿Quién merece toda la gloria y toda la honra? ¿Qué no es Jesús? ¿Qué no fue Jesús el que murió en una cruz por nuestros pecados?
¿Quién merece entonces toda nuestra alabanza, toda la majestad y la autoridad? ¿Quién es el único digno de toda la gloria? Se llama Jesús. ¿Por qué no adorarlo a Él si Él dio su vida por nosotros? Así que Jesús está hablando en la parábola de la red de la ineludible separación que habrá entre los buenos y los malos. Mire lo que dice Mateo 25:41. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Existe el infierno, sí o no? Ahí está hablando Jesús de la inminente separación que habrá. A la izquierda los malditos, ¿sí?, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Escuchen esto, mis hermanos, cuando dice ahí ese fuego eterno, escuchen esto, no es algo simbólico, es algo literal que se espera, o que les espera, mejor dicho, a todos aquellos que un día rechazaron a Jesús. Eso les espera. Bueno, yo hubiera querido haberles compartido otro mensaje, pero no. Dice el Señor: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, mis hermanos, debemos estar bien conscientes que Jesús habló claro que todos aquellos que le rechacen, su destino eterno será ¿cuál? Dígalo. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: oye, ¿ya sabías que el destino eterno para los que rechazan a Jesús es el infierno? ¿Ya lo sabías? Si no, ya lo sabes hoy. Así dice la Biblia. Bueno, entonces algunos argumentan de manera equivocada que como Dios es amor, Él no será capaz de enviar a nadie al infierno, porque dice la Biblia en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice Jesús: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que es de la luz va a la luz de la palabra. Y vamos ahí: Señor, a ver, me quiero reflejar en la luz de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, que nos alumbra. Pero los que no son de la luz no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Dios manda a las personas al infierno? No, solo se condenan por sus pecados de incredulidad. Solitos se van al infierno. No quiero nada con el Señor, no me hables de tu Jesús. Incluso algunos dicen: no me hables de tu religión. Pues es que no te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando de la realidad del sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Eso no es religión. Ahora, aquí el término para describir el lugar donde irán los malos, que dice Jesús que es el infierno, esa palabra infierno es la palabra del griego gena, con doble E y doble N, y G de Guillermo. Gena. Y su equivalente en el hebreo es Ginom, con H, doble N y M al final. Ginom. En la antigüedad había un lugar llamado el Valle de Ginom. Las naciones paganas de aquel tiempo, en ese lugar, quemaban vivos a los niños que eran ofrecidos en sacrificio a un dios que adoraban, un dios llamado Moloch. ¿Qué era lo que hacían? Ahí en ese valle de Ginom le ofrecían a ese dios Moloch a los niñitos ahí recién nacidos. Y adoraban a su dios. ¿Dónde? Ahí en ese valle de Ginom. Después de la cautividad de Israel, los judíos de aquel tiempo hicieron de ese lugar un lugar de deshonra.
En ese lugar hicieron cosas abominables en contra de Dios. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Ahí en ese lugar, en ese valle de Hinnom, el pueblo de Israel llevaba toda la basura y todos los desechos que Israel producía, de tal forma que en ese lugar continuamente había el fuego, ahí en el valle de Hinnom. Todo el tiempo había fuego, constantemente estaba encendido el fuego en ese lugar. Así que cuando Jesús usa el término Jena o su equivalente en el hebreo Hinnom, lo hace, escuchen esto, para describir el horno de fuego del infierno, y quienes lo oyeron, que estaban ahí escuchando la parábola de la red, cuando oyeron infierno, ellos sabían que se refería al lugar donde irían todos aquellos que rechazaban el mensaje de Jesús y el mensaje de la salvación. No sé si me estoy explicando. Cuando ellos dijeron, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ellos dijeron, es como aquel valle de Hinnom, donde permanentemente hay fuego. En la Biblia encontramos varios términos que son sinónimos y que describen justamente el lugar de tormento eterno para los malos y los impíos. Por lo tanto, es urgente predicar el evangelio así en todo su contexto, tener misericordia por los que todavía no conocen al Señor y no decir pues que se vaya al infierno por incrédulo. No, hay que tener misericordia de la gente, ¿sí o no? Así como algún día alguien se tomó el tiempo para hablarnos de Cristo y fue movido a compasión y misericordia. Yo me acuerdo que había un familiar que estaba ahí constantemente hablándome del Señor, y luego mi esposa, quien se convirtió primero, también me estaba constantemente y me compartía del Señor. Le decía, no, a mí no me vengas con tus rollos de la Biblia. A mí déjame como estoy. Oye, mira, es que hay un destino eterno, tienes que arrepentirte. No, por favor, yo soy bien católico, de hueso colorado, como decimos, ¿verdad? Y bueno, algún día alguien tuvo misericordia, me compartió del evangelio, vino una impresión del Espíritu a mi corazón, me arrepentí de mis pecados y aquí estamos, ¿sí? Pero hay quienes les compartes una y otra vez y no quieren, y rechazan el mensaje del evangelio. Y entonces algunos otros no creen que existe el infierno, porque se han dejado llevar justamente por esa falsa doctrina de que el infierno no existe. A continuación voy a dar algunos versículos bíblicos que confirman justamente que existe el infierno, con diferentes términos. Ya lo dije que son sinónimos el uno al otro. Usted los encuentra así en la Biblia. Por ejemplo, número 1, en la Biblia encontramos, para referirse al infierno, encontramos la expresión infierno de fuego. En Mateo 5:21 está la referencia bíblica que alude al infierno de fuego, para los que dicen que no existe el infierno. En Mateo 5:21, en el mensaje del Sermón del Monte, Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra fatuo? Insensato, tonto, ignorante. ¿Sí? Entonces, cualquiera que le diga ignorante, insensato a su hermano, queda expuesto ¿a qué? ¿A qué? Al infierno de fuego. Y a veces somos tan ligeros que decimos, eres un ignorante, no sirves para nada. Cuidado, cuidado, porque hay un fuego del infierno que nos puede esperar cuando esas palabras las lanzamos con el fin de agredir a las personas. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde?
al lago de fuego. Pregunta, ¿ya está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Sí? Bueno, porque el que no se encuentre ahí, cuando estemos ahí en el juicio final, se va a abrir el gran libro y va a ser revisado. A ver, ahí está. Ay, y le da vuelta, ahí le da, a ver, no lo encuentro. Ya pasé por el apellido Gómez y no lo encuentro. Pero no es Gómez yo, otro Gómez. No lo encuentro. ¿Ya está nuestro nombre escrito en el libro de la vida? Y si no, es una buena oportunidad para arrepentirnos y pedirle al Señor que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra segunda expresión que alude al infierno, que es una palabra sinónima o expresión sinónima, es el horno de fuego y azufre, pero se refiere al mismo infierno. Mateo capítulo 13, versículo 49, que son versículos que ya leímos al principio, lo vuelvo a repetir, dice Mateo 13, 49, así será el fin del siglo, el fin del mundo, saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos, los echarán en el horno de fuego, infierno. Allí será el lloro y crujir de dientes. Apocalipsis 19, 20. Horno de fuego y azufre. Apocalipsis 19, 20 y 21. ¿Lo tiene? Para los que dicen que el infierno no existe. Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta. Esos falsos profetas que andan ahí profetizando de su propio corazón, así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada, les llegará su tiempo. Dice, la bestia fue apresada, con ellas el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Infierno. 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 21, 8. Dele vuelta ya a su Biblia para los que dicen que el infierno no existe. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos que están viviendo hoy como les da su gana, mintiéndole a la gente, fornicando, cometiendo adulterio, etcétera. Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Existe el infierno, sí o no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir? Número 3. Otra expresión sinónima del infierno, o que se usa para aludir al infierno, es las tinieblas de afuera. Cuando usted vea en la Biblia las tinieblas de afuera, se refiere al infierno. Mateo 22 narra la parábola de las fiestas de bodas. En Mateo 22, 11, no vamos a estudiar esta parábola, ya la estudiaremos en otro tiempo. Dice la escritura ahí, hablando Jesús, dice, entró el rey para ver a los convidados. ¿Cuántos saben que va a haber una gran boda final? La iglesia, que es la novia, ¿y quién es el novio? Con Jesús. Va a haber una gran boda, a esto se refiere. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, es decir, de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, ¿cuántos han acudido a una boda? Hace un mes atrás acabo de casar a unos hermanos de aquí de la iglesia. Y mire, ¿cómo iban, Adi? Todos así impecables, de etiqueta. Yo no ¿viste a alguien de shorts, de sandalias ahí, con gorra, como con lentes oscuros, así como que si estuvieran en la playa? No, todos iban de acuerdo a la ocasión, ¿verdad?
A eso se está refiriendo aquí. Dice, vio aquel hombre que no estaba vestido de boda, versículo 12, y le dijo, hey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de moda? Mas él enmudeció, o sea, se quedó sorprendido. Aquí el vestuario de boda simboliza el vestuario de la salvación. O sea, nadie que vaya a esas bodas, a participar de esas bodas de la iglesia del Señor, podrá ir sin este vestuario de la salvación. No va a poder entrar. Ahí en esa gran boda de la iglesia con el novio, que es Jesús, solamente irán y entrarán los que lleven el vestuario adecuado de la salvación. A eso se está refiriendo. Y este vestuario de la salvación Jesús nos lo puso cuando lo hicimos a Él Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, versículo 13, el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas, ¿de dónde? De afuera, infierno. Acuérdense, estamos viendo algunas palabras sinónimas del infierno, expresiones sinónimas del infierno. Échenle en las tinieblas de afuera y ahí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Más adelante, en Mateo 25:30, Jesús está enseñando acerca de la parábola de los talentos, pero también está hablando Jesús del destino eterno del siervo inútil que escondió lo que le fue encomendado. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1 talento. Aquí se está refiriendo al siervo inútil. Mire lo que dice Mateo 25:30. Y al siervo inútil, echadlo ¿dónde? En las tinieblas de afuera, en el infierno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Más adelante, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 17, Pedro está hablando de los falsos maestros que piensan que nada va a pasarles, que viven engañando a la gente, prometiéndoles que sus problemas económicos se van a acabar en la medida que traigan su ofrenda económica, así será, en esa medida será su milagro. Y se la han vivido engañando y estafando a la gente, manipulando a la gente. Bueno, mire lo que dice Pedro respecto a esos falsos profetas y maestros. Segunda de Pedro 2:17. ¿Lo tiene? Segunda de Pedro 2:17. Dice, estos, los falsos profetas y falsos maestros, son fuentes sin agua. O sea, no hay esencia en ellos. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ahí, densa oscuridad se está refiriendo al infierno. ¿Sí? ¿Usted sabe por qué a la gente le da miedo la oscuridad? Mire, si apagamos las luces de este auditorio, se queda en una densa oscuridad que, para empezar, por el reflejo de la luz que ahorita vemos, de repente tienes que permanecer con tus ojos cerrados para que puedas ver de alguna manera con un poquito de claridad, pero es difícil poder ver en medio de la oscuridad. Hay mucha gente el día de hoy que duerme con la luz prendida de su habitación. ¿Por qué? Porque la oscuridad crea un sentido de temor y de inseguridad, ¿sí o no? Espero que usted duerma bien con la luz apagadita y encomendado en las manos del Señor, ¿verdad? Bueno, la más densa oscuridad también es sinónimo del lugar de tormento eterno. ¿Se imagina usted vivir por toda la eternidad sin ver nada con claridad, así en una densa oscuridad que por más que quieres ver, no puedes ver nada? Bueno, así vivirán muchos que rechazaron el mensaje del Evangelio y muchos que se la vivieron engañando a la gente. Es cuestión de tiempo solamente. Porque luego hay quienes dicen, ¿por qué si Dios es soberano? ¿Por qué si Dios es todopoderoso? Si Él tiene toda la autoridad, ¿por qué no acaba ya con esos falsos maestros, esos falsos profetas que solamente sirven para estar engañando a la gente? Bueno,
Es que también esos falsos profetas y esos falsos maestros están ahí para probar nuestra fe, para que aprendamos a discernir espiritualmente los buenos de los malos, ¿verdad? Otra expresión que alude al infierno y que encontramos ahí en la Biblia, el fuego que no puede ser apagado, que alude también al infierno. En Marcos capítulo 9, versículo 43, dice así, palabras de Jesús también. Marcos 9, 43. ¿Lo tiene? Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Pregunta, ¿esto será literal o simbólico? Imagínense si fuera literal, ¿cuántos mancos habría hay aquí en esta casa? Si tu mano te fuera ocasión de caer en algún pecado, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Otra expresión para aludir al infierno, versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mateo 25, 41, ya lo leí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Notemos que dice que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. Escuchen, no está preparado el infierno para los seres humanos. Ah, caray, a ver, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, es que el destino para el ser humano no era el infierno, era la comunión con el Padre de manera permanente. ¿No era así en el Edén? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué fue lo que provocó esa separación, esa ruptura? El pecado, justamente. Pero la buena noticia es que dentro del plan perfecto de Dios, que Dios diseñó, que volviéramos a adquirir al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hacerlo nuestro suficiente Señor, el plan perfecto del Señor es que volviéramos algún día a gozar de la vida eterna estando en su presencia. ¿Sí? Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, si hay quienes dicen que no existe el infierno, pues entonces tampoco habrá muerte eterna en el infierno. ¿Verdad que no? ¿O sí? No. Por lo tanto, tampoco habrá vida eterna en el cielo. Y todas estas palabras que Jesús dijo, que ya leímos, pues son puras mentiras de Jesús. ¿Existe o no existe el infierno? ¿Hay vida eterna en el infierno? ¿Sí o no? ¿Hay vida eterna en el cielo? ¿Sí o no? Sí. Así que si el infierno no existiera, tendríamos que eliminar todos estos textos de la Biblia. Por tanto, debemos atender a lo que dice la Biblia y no a lo que otros están diciendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, déjeme comentarle algo que encontré por ahí. Una narración de algo que quedó documentado en las redes ahí sociales. Se dice que en los años 1940 y 42, Rusia llevó a cabo un proyecto de excavación muy grande con el fin de saber y conocer qué es lo que había en el centro de la Tierra. Todo esto, repito, quedó bien documentado, aunque hay quienes dudan de los resultados de este proyecto. Para llevar a cabo este proyecto, los rusos construyeron un enorme taladro que fue perforando la Tierra kilómetro tras kilómetro y empezaron ahí con el proyecto. Empezaron a perforar poco a poco, poco a poco. Cuando llegaron al kilómetro 14 de profundidad, de pronto el taladro dejó de funcionar debido a que llegó a un lugar como que estaba hueco. Y le daban y ya nada. Y seguían ahí en el proyecto y nada, el taladro ya no continuaba perforando. Sacaron pues el taladro de su lugar. Y en el lugar donde metieron el taladro, en esa perforación, metieron unos micrófonos muy sensibles, pretendiendo escuchar algo. No sabían ellos, porque de hecho, pues los rusos siempre fueron ateos.
No hoy han entrado muchas Biblias, mucha gente cristiana ya en el país de Rusia, pero en aquellos años la mayor parte de la gente era atea. Para sorpresa de ellos, ¿sabe usted lo que empezaron a escuchar ahí? ¿Alguien sabe? ¿Qué empezaron a escuchar? Lamentos, gritos desgarradores de tormento. Y empezaron a escucharlos en diferentes idiomas, gritando la gente, auxilio, auxilio. Y no solamente de una persona, de multitud de personas. Y fue algo sorprendente. Bueno, la Biblia dice en Efesios 4:9, no lo tiene que buscar, que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Lo cual dicen los comentaristas que parece indicar que se refiere justamente al centro de la Tierra. Los científicos que han estudiado el centro de la Tierra afirman que es un lugar donde el fuego no se consume, es decir, es permanente, confirmando las palabras de Jesús, que dijo, el fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apartará. Donde también Jesús dijo, hablando de ese lugar de tormento, que ahí sería el lloro y el crujir de dientes. Y lo dijo Jesús una y otra vez. Donde el lloro, escuchen esto hermanos, cuando Jesús dice, ahí en ese fuego que no se apaga será el lloro y el crujir de dientes. El lloro habla de un inconsolable lamento eterno. Y ahí van a ir todos aquellos que vivieron su vida loca en este mundo, diciendo, a mí no me vengas con tus asuntos religiosos, yo voy a vivir mi vida como me dé la gana, los jóvenes haciendo de su vida lo que quieran hacer, viviendo desordenadamente, satisfaciendo los deseos de la carne. Ahí será el lloro, el inconsolable lamento eterno. Pero alude otra palabra, añade otra palabra. Y el crujir de dientes, que habla de un tormento que no cesará. Es un tormento que producirá una desesperación que sentirán todos aquellos que rechazaron deliberadamente a Jesús y el mensaje de salvación. ¿Existe el infierno, sí o no? Más claro que eso no puede ser. Bueno, Jesús habla de aquellos que fueron justificados por la fe y que experimentaron un deleite estando en su reino. Pero también habla de injustos que llorarán y crujirán los dientes por el pecado de incredulidad, y eso será algo ineludible. Pregunta entonces, ¿cómo podemos definir el concepto de eternidad? De hecho, uno de los atributos de Dios es que Él es eterno. ¿Qué es eternidad? El ser humano hasta el día de hoy, en su capacidad finita, limitada, no ha podido dar una definición clara de lo que es verdaderamente la eternidad. Cuando usted va ahí al diccionario, cualquier diccionario que pueda encontrar ahí secular, y le pone usted ahí eternidad, se va a dar cuenta que lo único que puede decir el diccionario acerca de la eternidad, de este concepto de la eternidad, es que está relacionado con la inmortalidad. Se refiere popularmente unas veces a una duración infinita que no tiene límites, que designa la existencia de un tiempo determinado, pero que cuando se empieza a tratar de ahondar en la definición para buscar una definición más específica de lo que es la eternidad, simple y sencillamente no pueden definirlo con claridad. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos totalmente limitados. No podemos definir el concepto de eternidad. Pero solo Dios, escuchen esto, solo Dios en su soberanía pudo establecer dos conceptos de eternidad. Uno, tormento eterno para los malos y pecadores, y vida eterna para los justos y lavados con la sangre del Cordero. ¿De cuáles de los dos es usted? ¿De cuáles? ¿De los primeros o de los segundos? ¿Tormento eterno o vida eterna? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero vida eterna, ¿verdad?
¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿De veras es Jesús el Señor de tu vida? Porque acuérdese, ya lo leímos en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor les declarará, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Es Jesús el Señor de nuestra vida? Bueno, si Jesús es el Señor de nuestra vida, debemos de ser conocidos por Él. Primero, conocerlo nosotros a Él y ser conocidos por Él. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Qué acaso no es a través de la constante y continua comunión con Él? Sí. Y Él nos va a conocer igual. Este es mi hijo. Ella es mi hija. Y aquel, oye, ¿quién eres? Señor, Señor, es que profetizo en la iglesia. No te conozco. No te conozco, apártate de mí. Ahora, quiero concluir de la siguiente manera. La red a la cual se está refiriendo Jesús en esta parábola, la parábola de la red, escuchen esto, la red está en las manos de Dios. No está en las manos de los hombres de este mundo. No está bajo el control de los más grandes reyes de la tierra. Más bien, aquellos que se creen los más grandes de la tierra, los más famosos, los más ricos, los más poderosos, escuchen esto, serán llevados en esa red al juicio final. Serán arrastrados, serán barridos hacia la playa donde los ángeles del Señor harán la inminente e ineludible separación de los buenos y de los malos. Pero las manos de Dios están en la red que está arrastrando a todo tipo de personas, ¿sí? Pedro escribió que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa se refiere? A la promesa de su segunda venida. Y algunos dicen, no, el Señor no va a venir. Estamos en el mero apogeo de la libertad. Vamos a gozar la vida. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Termino pues leyendo los versículos que leí al principio. El juicio viene, ineludiblemente el juicio vendrá. De eso habla Jesús en la parábola de la red. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Después de este mensaje, nadie de nosotros podemos decir, yo no sabía. Ya lo sabemos. Así que usted decide cómo quiere continuar viviendo su vida de aquí para adelante. Amando al Señor, buscando al Señor, agradando al Señor, o viviendo su vida como le dé su gana. Nos veremos en el juicio final. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Póngase de pie. Cierre sus ojos un momento. Este es un momento muy importante. Quiero pedirle por favor que meditemos en esto que hemos hablado, pero más que medites en la condición espiritual de tu vida. Dile al Señor, Señor, muéstrame mis caminos. Enséñame tus sendas, Señor. Escudriña mi corazón,
y ve si hay en mí camino de iniquidad. Y límpiame, Señor, y lávame, y purifícame de todos mis pecados, Señor. Cuando tú vengas, Señor, y tu iglesia vaya a celebrar la gran boda del Cordero, queremos ser parte de esa iglesia, Señor. Que portemos el vestuario adecuado, las vestiduras blancas de la salvación que tú proveíste para nosotros en la cruz. Señor, queremos ser de aquella clase de peces buenos que se recogen en cestas y no de aquellos peces malos que no sirven para nada y se echan fuera, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, Señor. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú continúes dándonos de tu gracia, que tú, Señor, continúes teniendo paciencia con nosotros, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos vivir una vida santa, apartada del pecado, una vida en santidad, Señor, tratando de agradarte en todo, Señor. Si hubiera aquí alguna persona, Señor, que no te ha hecho el Señor de su vida, yo te pido en estos momentos que toques su corazón, Señor, que redargullas su corazón, Señor, y que él o ella procedan al arrepentimiento. Aún si hay alguien aquí, Señor, que tal vez quiere volver a reconciliarse contigo, Señor, tú eres un Dios de nuevas oportunidades, y hoy, Señor, yo te pido que tú pongas en el corazón de esta persona el querer como el hacer, Señor, volver a reconciliarse por tus caminos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Levantemos nuestras manos al Señor y digámosle: aquí está nuestra vida rendida a ti, Señor. Tú lo eres todo para nosotros, Señor, y separados de ti nada podemos hacer. Queremos siempre permanecer en tu palabra, Señor, porque permaneciendo en tu palabra, Señor, caminando en ella, atendiendo al consejo, obedeciéndola a ella, Señor, entonces podremos decir con toda convicción que somos discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer en el camino de la verdad. Y no permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Que en estos días, en estos próximos meses, Señor, podamos perfilar nuestra vida, Señor, hacia esa vida que nos espera, Señor. Que podamos tener la esperanza de que cuando terminen los días de nuestra vida en este mundo, gozaremos por toda la eternidad de una vida eterna contigo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender esta verdad absoluta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén.